La propagación del coronavirus en el Reino Unido podría haberse frenado con restricciones de cuarentena anteriores a las llegadas, así lo dijo un grupo de parlamentarios. El Comité de Asuntos Interiores dijo que la falta de medidas fronterizas al principio de la pandemia era un grave error. Agregó que los ministros habían subestimado la amenaza de importar el virus de Europa en lugar de Asia. Pero un portavoz del Ministerio del Interior dijo que el comité era incorrecto en sus afirmaciones. Los portavoces del gobierno agregaron que todas sus decisiones durante la pandemia fueron guiadas por la ciencia, con medidas apropiadas introducidas en el momento adecuado para mantener a todos a salvo. En su informe, el comité respaldó la decisión de no cerrar la frontera del Reino Unido en las primeras etapas de la crisis, dado el gran número de ciudadanos británicos que regresaban, pero agregó que un requisito para las personas que llegan de ciertos países a la cuarentena, introducido a principios de junio, debería haber llegado antes. Desde entonces, los que llegan al Reino Unido tienen que aislarse por 14 días o enfrentar la amenaza de multas, y cada una de las 4 naciones del Reino Unido compila una lista de países exentos donde esto no aplica. Durante febrero y principios de marzo se pidió a todos los pasajeros de la provincia de Hubei en China y ciertas áreas de Corea del Sur, así como Irán e Italia más tarde, que se autoaislaran durante 14 días a su llegada. Los parlamentarios criticaron la decisión de no incluir a España en esta lista temprana, agregando que el asesoramiento del gobierno se había centrado inicialmente en los países asiáticos y no reconoció lo suficientemente pronto el riesgo de importar el virus de Europa. Agregaron que una decisión posterior, el 13 de marzo, de poner fin a los consejos de autoaislamiento para las llegadas internacionales que no muestran síntomas había sido inexplicable. El Ministerio del Interior dijo que este consejo fue reemplazado por una guía que sugería a todas las personas en el Reino Unido, incluidas las que recién llegaban, a aislarse si desarrollaron síntomas. Citando evidencia de estudios científicos, los parlamentarios dijeron que era probable que miles de personas infectadas llegaran al Reino Unido antes de que ocurriera el cierre total 10 días después. Es muy probable que esto haya contribuido al rápido aumento de la propagación del virus a mediados de marzo y a la escala general del brote en el Reino Unido, sostuvieron. Este es el segundo informe parlamentario en una semana que acusa al gobierno de serios errores. La semana pasada criticó cómo los pacientes del hospital fueron dados de alta a hogares de cuidado sin una prueba de COVID. Eso y el informe de hoy equivalen a la misma acusación. Decisiones pobres e inexplicables que no ayudaron a frenar la marcha de la pandemia, según se concluye de los documentos. Los parlamentarios citan ejemplos de todo el mundo, donde los países requerían que los pasajeros que llegaban a ese país cumplieran con estrictas medidas de cuarentena o monitoreo. El gobierno insiste en que su mensaje general del 13 de marzo al público para quedarse en casa si tenía síntomas funcionó perfectamente, pero esa recomendación no era lo suficiente que una orientación clara o un requisito legal absoluto para que los pasajeros se autoaislaran incluso si se sentían perfectamente bien. Y eso, dicen los parlamentarios, significaba que los viajeros en marzo pudieran llegar y moverse mucho más libremente en un momento crítico en la propagación del virus en todo el Reino Unido. El comité agregó que la decisión de retirar el asesoramiento de autoaislamiento fue muy diferente de la de países en circunstancias similares. Llegó a la conclusión de que los países que en su lugar introdujeron medidas fronterizas más estrictas, como Singapur, habían demostrado estar justificados para hacerlo. Dijo que una estimación oficial utilizada para justificar el enfoque del Reino Unido, afirmando que solo el 0.5% de las infecciones nacionales se habían importado del extranjero, no se calculó hasta finales de marzo, pero los parlamentarios señalan que es probable que la proporción de casos haya sido sustancialmente mayor cuando se levantó el aviso general de cuarentena a principio de ese mes. Respaldaron las reglas de cuarentena obligatorias introducidas en junio y dijeron que los ministros deberían considerar una mayor prueba de llegadas a las fronteras del Reino Unido.